Las coordenadas de la paranoia en la infancia. Como sabemos, el trauma como encuentro de la palabra en el cuerpo, podemos decir que el trauma introduce al viviente lo simbólico, produciendo una pérdida de goce. Hay un goce del viviente que se pierde y se introduce un goce por el lenguaje, el goce pulsional del la. Nosotros habíamos ubicado al trauma como un S1 a pequeño, es decir, como un significante que marca el cuerpo y que introduce el goce de la lengua, un significante en su puro sin sentido que vamos a llamar un significante uniano, un significante solo que no está articulado a ningún otro significante. El sujeto marcado por el traumatismo de la lengua tendrá que entrar en el lenguaje y tomar la palabra. El traumatismo en la lengua hace del organismo un cuerpo del sujeto que goza alrededor del objeto A, estructurando la pulsión. Al nivel de la lengua, no estamos en la dimensión de la comunicación, que es la del lenguaje. La entrada en el lenguaje va a suponer la articulación de la cadena significante, es decir, que este uno solo del trauma sea sustituido por la cadena significante, o sea, por la cadena inconsciente. El sujeto marcado por el traumatismo de la lengua tendrá luego que entrar en el lenguaje para representarse y tomar la palabra y no solo ser hablado. La entrada en el lenguaje permite la representación del sujeto y el ordenamiento del goce. Ese significante traumático habrá de ser articulado, traducido, en una operación que implica el encadenamiento a otro significante que permitirá la representación del sujeto y la constitución del trayecto de la función. Lacan dice que el discurso como el armazón significante mínimo por el que se construye el sujeto. La metáfora paterna que instala al sujeto en el discurso comprende dos operaciones. La primera es la simbolización del deseo de la madre, que consiste en la simbolización del goce de la madre real, que deviene simbólica. Y la segunda es la significación del deseo de la madre por el nombre del padre. Se trata de dos significantes, que representan un significante para otro significante. El resultado de la metáfora paterna es la representación del sujeto. El nombre del padre significa la X del deseo de la madre y produce como resultado la significación del sujeto. El sujeto queda representado en el discurso por la significación fálica y a su vez la función fálica de castración ordena el goce fuera del cuerpo. Estas dos operaciones dan cuenta de la instalación de la simbolización, es decir, de la represión por las vías de la articulación significante, metáfora y metonimia. Hay una traducción de lo traumático de este significante uniano desvinculado de la cadena. Traducirlo quiere decir sustituirlo, no quiere decir que el significante uniano del trauma pueda ser articulado a la cadena, sino que lo traumático queda reprimido. Esto es lo que plantea Freud en la fijación al trauma. Lo traumático constituye el ombligo del inconsciente, este punto irrecuperable de la represión primaria. La segunda teorización es la del discurso, en la que Lacan agrega a la cadena significante que representa al sujeto la producción del plus de gozar. El pasaje de ese traumatismo en la lengua al discurso implica una traducción, es decir, el S1 del traumatismo en la lengua, que es un puro sinsentido. Se va articulando a sustituirse por el significante amo, que es el nombre del padre. Si pensamos la metáfora paterna en términos de discurso, tenemos que el significante amo es el nombre del padre, que traduce el significante traumático que va a quedar reprimido primordialmente. Estas dos teorizaciones dan cuenta de la instalación de la simbolización o represión por las vías de la articulación significante que constituyen la metáfora y la metonimia. Lo que llamamos traducción consiste en la sustitución del S1 uniano traumático por el significante amo, el S1 del nombre del padre. En esta operación no todo es traducible del S1 a del trauma al goce a el fijado. Lo que resta como no traducible constituye el corazón palpitante del síntoma que retornará de lo reprimido en los desencantamientos sintomáticos.
El discurso produce la representación del sujeto, también una regulación del goce pulsional. El trayecto pulsional, que implica la articulación de los destinos de la pulsión, es posibilitada por el discurso. El síntoma de la neurosis, como lo que retorna de ese significante traumático y su goce por la vía de los sentidos inconscientes, cara simbólica del síntoma, y por la satisfacción pulsional, cara real del síntoma. El desciframiento en un análisis del síntoma permite castrar su sentido y con ello reducir el sufrimiento. Por el contrario, veremos que la psicosis del síntoma no está articulado al inconsciente. Hay un problema de traducción de simbolización. Hablamos por esto de significante en lo real en la psicosis. El fuera del discurso del psicótico. El psicótico está fuera del discurso. La conclusión de la psicosis implica que el armazón significante mínimo para que se constituya el sujeto falta un significante, el nombre del padre. El nombre del padre, que más adelante pasa a ser el S1, amo, que comanda el discurso en la articulación entre el unoniano y el discurso. El nombre del padre es el articulador de la traducción de lo traumático. Si falla este articulador, no hay traducción por esa vía. En tanto que el nombre del padre está concluido, el síntoma psicótico es el significante en lo real. Está sin traducción simbólica, es decir, no entra en el discurso. El síntoma se presenta fundamentalmente del lado del goce, y todo el problema es cómo se trata ese goce. La conclusión del nombre del padre es el mecanismo específico de la psicosis, pero puede también extenderse a otros significantes o elementos de la estructura. En la psicosis, el mecanismo de la conclusión no abarca solamente el nombre del padre. La conclusión puede afectar también el deseo de la madre, como en la esquizofrenia y en el autismo. La conclusión afecta el agujero que cava la lengua en el cuerpo. Las coordenadas de la profusión en la paranoia. Desde la perspectiva de la metáfora paterna, el paranoico inscribe la primera simbolización del otro primordial, la madre. La madre real deviene el significante que escribimos deseo de la madre, por medio de la simbolización de su ausencia. Esta simbolización permite al sujeto entrar en la alienación, mantenerse en esta, en relación con el campo del otro, que en la paranoia es otro absoluto y delirante. En la clínica con niños es notable la diferencia en términos elaborativos y de lazos entre aquellos que disponen del lenguaje y por lo tanto pueden armar ficciones, y aquellos que no entran en la alienación o lo hacen parcialmente. La constitución del deseo de la madre implica, por un lado, su puesta en función por el ideal, que también es simbólico. El deseo materno se vincula con el ideal. La madre desea al niño en relación a un ideal. En la paranoia se dispone también del ideal, porque la función del deseo de la madre implica dirigir al niño una demanda que transporta un deseo que nombra al niño con ideal y lo extrae del anonimato. El niño paranoico dispone del ideal con que es nombrado por el deseo materno, y esto le da la posibilidad de un cierto armado del cuerpo y de identificación, que por supuesto serán muy fijos porque carecerán de la mediación simbólica del nombre del padre. Lo que falta en la paranoia es la operación segunda de la metáfora paterna, por lo cual se da significación a ese deseo simbolizado, deseo de la madre, por el nombre del padre. El deseo de la madre queda como enigma porque falta el nombre del padre para significarlo. Consecuentemente, faltará también el falo, que es el significante del deseo de la madre que permite la representación del sujeto. En la paranoia falla el padre de la ley. Falla la función de la ley paterna, que regula el deseo materno y ordena el ideal. Hay un déficit en la función del padre en ocupar el lugar de la excepción. La presencia del nombre del padre en el otro permite la significación fálica, que representa al sujeto en el discurso y pone en juego la función fálica que ordena el goce fuera del cuerpo. El síntoma psicótico es un significante traumático, retorna a sin simbolización. En la paranoia retorna en el campo del otro, en el nivel de la cadena significante.
lo que trae como consecuencia que significante y goce no estén separados. El significante en lo real es un S1 solo, cargado de goce, y al irrumpir en la cadena la rompe, la pone en disyunción, produciendo la llamada cadena rota. O sea, como habíamos dicho, en el síntoma psicótico, este significante traumático retorna pero sin simbolización. En cambio, en la paranoia retorna en el campo del otro. Otra forma de representarse el significante en lo real es la injuria alucinada. Se trata de una alucinación con forma de insulto, en donde el paranoico puede oír resonar la significación de su ser, no en forma simbolizada. El sujeto no está representado por la injuria. Los fenómenos que ponen de manifiesto la ruptura de significación. Estas experiencias se despliegan en dos momentos. En primer lugar, ante la irrupción del significante en lo real, el sujeto se encuentra en la imposibilidad de responder. ¿Qué significa esto? Se confronta con un vacío de significación, con una experiencia de sinsentido. La propulsión del nombre del Padre da cuenta de este vacío de significación, pues el nombre del Padre cumple la función de punto de capitoneo que cierra la significación. En un segundo momento, alinea algo que no es vacío y que es la certidumbre de que eso significa, aunque no se sepa qué. Se trata de la significación enigmática que el sujeto le atribuye al significado en lo real. Sería la certeza. En tanto, el psicótico es sujeto de significante, está en la estructura de la palabra, aunque no puede significar el significante en lo real. Tiene la certidumbre de que eso significa. La certidumbre es un efecto inherente a la estructura del significante. No es una convicción en la que hay una significación en juego, sino que se trata de una significación de significación, un enigma que el psicótico toma a su cargo. La experiencia enigmática puede estar acompañada de alucinaciones e intuiciones delirantes. Tiene la certeza de que éstas le conciernen. La significación enigmática es equivalente a la X del deseo materno, que no se puede significar a no disponer del nombre del Padre. La certidumbre de la experiencia enigmática no incluye la perplejidad. El desencadenamiento del significante es correlativo a una deslocalización del goce. El goce cesa de estar regulado en torno al objeto fuera del cuerpo. El paranoico imputa este goce invasor al otro. Le atribuye al otro un goce enigmático, también porque en principio no le puede dar sentido, en el que el otro quiere gozar de él como objeto. Hablando del trabajo del delirio, Maleval, en su libro La lógica del delirio, plantea que con el objeto de escapar de la angustia de la experiencia enigmática, el sujeto puede tomar distintas estrategias. Una de ellas es el pasaje al acto, sacrificial tanto suicida como homicida. Puede, por otro lado, aceptar que la sin razón pasará y la conformidad de la razón renacerá. En los niños paranoicos es muy frecuente la proliferación del pasaje al acto. Cuando el objeto consciente a él, el delirio es un intento de resolver el enigma. Lo hace mediante la movilización del significante para enmascarar el agujero que se abrió en lo simbólico y moderar el goce deslocalizado. El delirio es el agregado de un S2 que otorga una significación al enigma, restituyendo la cadena. La significación enigmática del significante en lo real, frente al vacío de la significación del significante en lo real, el delirio proporciona una significación delirante que sustituye la cadena.